nuevamente invitado a participar de una actividad de la Agrupación Estudiantil para la Formación y Liderazgo, que tanto bien hacen, además de las otras organizaciones, muy particularmente el recientemente formado Centro de Estudios Enrique Díaz Arauz. Esta charlita, diríamos, es una pequeña, una sencilla charla que tiene como principal objetivo contribuir con un granito de arena, con nuestro granito de arena, al homenaje del maestro. Reiteramos, una charla sencilla que parte del reconocimiento a la entrañable obra del maestro, obra intelectual y obra patriótica. No tuve yo la alegría y el honor de tratarlo con asiduidad, como sí lo hicieron algunos de los presentes. Lo leo ahí, a Omar Alonso, a Andrea Greco, Patricia Barrio, entre otros, que fueron sus discípulos. Yo lo tuve como maestro en ausencia, no más allá de 2 encuentros, uno en un congreso a mediados de los años 90 y otro en la presentación de uno de mis libros, la que el entrañable maestro tuvo la generosidad de asistir. Y luego algunas conversaciones telefónicas que nos resultaron más que útiles para establecer un vínculo cordial, en el sentido último y más profundo del término. Teníamos pensado, en marzo del 2020, yo viajara hasta La Plata y me hospedara, merced a su generosa invitación en su casa, para llevar adelante lo que luego iba a ser publicado como Conversaciones con Enrique Díaz Arauz. Entre otras cosas, el desquicio pandémico, la locura pandémica, nos lo impidió. Y luego, bueno, fueron otras cuestiones las que fueron prorrogando aquel proyecto, hasta que finalmente, en febrero de este año, a la Casa del Padre. Ese proyecto quedó trunco, pero lo reanimamos, y allí estamos también pensándolo, si Dios quiere, saldrá, ¿no? Mucho tiempo, junto a Omar Alonso y a Patricia también. Lo reanimamos en cada acto de homenaje, como este muy sencillo que aquí realizaremos. Yo estoy agradecido por esta invitación. Estoy tan agradecido como contrariado e indignado por el sainete ideológico que se creó y que terminó con la decisión de retirar la cátedra libre de Enrique Díaz Araujo, cátedra libre araujiana, diríamos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Como casi todos los pensadores e historiadores nuestros, Díaz Araujo, y lo decía en otros lugares, en ensayos ásperos, no gozó precisamente de la voz ni de la crítica positiva o negativa en los medios académicos al uso, ni mucho menos en los medios de comunicación. Se tendió sobre su obra, como la de otros muchos de los nuestros buenos,
se tendió una campana de silencio. Él ya estaba acostumbrado. Pero además valoraba que era mejor eh, que aquellos a los que principalmente se dirigía atendieran su obra. Y los enanos morales, que eh, debieron enfrentársele en la palestra que correspondía, que era el aula, la investigación, la disputatio, el libro, el artículo, prefirieron la calumnia y la injuria post-mortem. Son enanos, enanos morales y espirituales. De manera que, más allá de manifestar nuestro desagrado, nuestra indignación, pasamos rápidamente la página y nos vamos a lo importante, que es el homenaje al maestro. Esta no será una reseña biográfica, no estamos capacitados para ello, ni tampoco será una clasificación, una taxonomía de su obra. No, tampoco estamos capacitados para ello, y además hay quien está avanzando raudamente en ese sentido, señaladamente el doctor Rafael Breidoweiss. Lo que aquí pretendemos es mucho más sencillo, es establecer dos grandes temas. Por un lado, señalar cuáles fueron las grandes cuestiones, sus grandes preocupaciones intelectuales, estableciendo una serie de hitos, de mojones, que están representados por sus obras, por sus libros. Y en segundo término, como segundo gran eje, digamos, ¿qué es lo que caracterizó la obra de don Enrique en lo que podríamos llamar el estilo? ¿Cuál fue el estilo de don Enrique Díaz Araujo? Y esto realizado con todo tiento, con toda prudencia, porque como hemos dicho, apenas lo conocimos, más allá del afecto entrañable que tenemos por él y por su obra. En principio, los grandes temas. El eje que vertebra la obra de don Enrique Díaz Araujo es la Argentina, a la que amó incondicionalmente, la amó con amor doliente y la amó al modo José Antoniano. Como decía José Antonio, nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman su patria porque les gusta, la aman con voluntad de contacto, la aman física y sensualmente. Nosotros la amamos con voluntad de perfección. Don Enrique leyó dentro del ser de la patria, a partir del estudio concienzudo y amoroso de su decurso histórico. Y ese fue el sentido vertebrador de su obra. Para valernos, en primer término, de señalar ese itinerario bibliográfico, ¿no?, esa aproximación a la obra de don Enrique, nos queremos valer de uno de sus libros del año 2002, que se llamó Aquello que se llamó la Argentina. Una obra de síntesis extraordinaria, donde él volcó, bueno, en esa obra de madurez, tantos saberes compilados, pensados, reflexionados a lo largo de su obra. Y allí estableció una gran periodización de la historia argentina. 4 grandes periodos, señalados, en primer término, a partir de la conciencia, en 2002, 20 años atrás, del momento de sumo peligro para la patria argentina, del gravísimo estado en el que se encontraba, y vaya, que si se encuentra hoy,
nuestra entrañable patria. Lo decía, cuando en un país se suma una dependencia político-económica prolongada a una decadencia moral extrema, estemos seguros que pronto sucumbirá. Pues no otra cosa es lo que sucede acá, donde aquello que se llamó la Argentina se halla en trance de expiración, al punto que ha perdido su artículo determinante. Esto es muy duro, claro que sí. Pero cuando decimos que Enrique Díaz Araujo pensó y leyó dentro del ser argentino, lo hizo con amor doliente, tenemos que pensar eso. Él vio el peligro de expiración de la Argentina. Y con esa idea de contribuir, de transmitir a sus compatriotas la forma de la Argentina, de propiciar motivos de esperanza, supo señalar también nuestras patologías, nuestras enfermedades. Y lo hizo a través de profundísimos estudios en estos 4 momentos, o propios de estos 4 momentos, o de estos 4 periodos históricos en los que dividió el discurso histórico argentino. En principio, lo que él llamó la Argentina latente, de 1500 al 1800, la Argentina fundacional, del 800 a 1860, la Argentina liberal, del 60 al 30, a 1930, y la Argentina de la crisis, de 1930 hasta hoy, señores, hasta hoy. Bueno, en principio, y esto vamos a hacer una recorrida rápida, no podemos detenernos en cada uno de sus libros, pero sí señalar los que a nuestro parecer, nuestro humilde parecer, son puntales. Don Enrique llamaba a la Argentina indiana, a aquella que Martín del Barco Centenera, a quien cita por supuesto más de una vez, señalaba a la que había que volver para recuperar el ser del olvidado argentino rey, ¿no? Llamó a la Argentina indiana la Argentina latente. Una Argentina que en gran parte de ese periodo dependió del virreinato del Perú, del majestuoso virreinato del Perú, hasta que en 1776 se transformó o se convirtió, a partir de la creación de Carlos III, en el virreinato del Río de la Plata. Ahora, la patria, y esto lo dice otro maestro, Antonio Caponeto, la patria ya estaba en el periodo indiano, en la Argentina indiana. Ya estaba, la sociedad nacional, la comunidad, ya existía. El origen, la fundación y el destino tenían su norte. Y la tradición pesaba, y su peso se admitía como un alivio, no como una carga. Ahora bien, don Enrique Díaz Araujo dedicó pocos estudios a este periodo que él denominó la Argentina latente. Cierto que gran parte de su obra monumental se encuentra en el estudio del descubrimiento de América, sobre lo que después algo diremos, y por supuesto todas las derivaciones históricas, políticas y teológicas que tuvo aquel descubrimiento. Ahora, respecto de la Argentina, más allá de algunos trabajos concretos y de menor extensión, no dedicó ninguna obra de envergadura en este periodo concreto que va del 1500 al 1800. El grueso de su obra de envergadura, se da a partir del periodo
o del estudio del periodo, lo que él denomina la Argentina fundacional. Es decir, la Argentina de 1800, desde 1800 hasta 1860, y bueno, y luego, ni qué hablar del resto del periodo, ¿no? Pero en principio, del 1800 al 1860. Él no habla de 1810 allí. Él no habla, como decía Carlos Ibarguren, las patrias no nacen firmando actas, sino realizando actos. Entonces, él no hace estribar el inicio, el nacimiento de la Argentina, con ese sofisma tan repetido entre nosotros, en 1810, sino los albores de la Argentina independiente a partir de 1800. Bueno, y a este periodo dedica obras extraordinarias. Extraordinarias. Yo voy a mencionar algunas. En principio, Mayo Revisado. Los 3 tomos del Mayo Revisado, que es una obra absolutamente medular, un estudio profundo para conocer las causas y también las derivaciones, y diríamos las derivas, de nuestro proceso autonomista que no revolucionario. 3 tomos, por supuesto, en los que continúa el hilo en gran medida de grandes maestros nuestros de la historia, pero en el que también aporta muchas reflexiones que iluminan este periodo esencial de nuestra historia, tan esencial como adrede confundido, como adrede oscurecido. Partiendo de esa cuestión central, se repite hasta la náusea que Argentina nació en 1810. Una y otra vez, la obra de Enrique Díaz Araujo corre el velo de ese sofisma, de esa falacia, y explica, expone la realidad de ese retazo de nuestra historia. Hay un libro que a mí me resulta, bueno, no importa cómo me resulta a mí, ¿no? Pero creo que es maravilloso, maravilloso, que es Del amor y de la guerra, Mariano Necochea, Vicente Fidel López y la loca de la guardia. Es un libro extraordinario del año 2002. Allí, además del género biográfico, Díaz Araujo ensaya cuestiones importantísimas respecto del oficio del historiador. Además de ensalzar como corresponde, y también criticar en lo que haya que criticar, a esa figura enorme de nuestra historia, que ha sido la de Mariano Necochea, tan enorme como soslayada. Además, realiza un ensayo sobre historiografía muy importante, examinando la obra y el estilo de Vicente Fidel López. Y todo eso magníficamente transmitido. Es un libro literariamente muy bello, muy bello. Así que, como todos los demás, por supuesto, pero recomiendo muy especialmente esta obra. Y por supuesto, para este periodo que él denomina fundacional, están las obras de tópico sanmartiniano, ¿no? Su extraordinario Don José y los Chatarreros, que es del 2001, sus maravillosas cuestiones diputadas sobre San Martín, del 2015, que son 2 tomos, además de otros opúsculos. Estoy aquí planteando cosas en general, ¿no? El opúsculo, por ejemplo, San Martín y Bolívar, su política religiosa, del 2011. Bueno, y yo estoy aquí yendo a las obras principales y estoy remitiéndome a los libros, no ya a los artículos, a los estudios, a los pequeños opúsculos, bueno, a los opúsculos. Entonces,
En breve repaso, en breve itinerario, hablamos entonces de la Argentina fundacional de 1800 a 1860 y señalamos estos primeros y fundamentales. Ahora, en el siguiente periodo, que es el de la Argentina liberal, que va de 1860 a 1930, don Enrique se explaya largamente en estudios que tratan la tragedia de nuestra historia, o una de las grandes calamidades de nuestra historia, que es el inficionamiento de la cultura argentina por el liberalismo. Si en esta etapa, en la anterior, cuando él habla de la Argentina fundacional, nos encontramos, dice bellamente, ¿no?, con aquellas heroicas mesnadas combatiendo por Dios y por la patria, a partir de 1860, esas mesnadas heroicas se convierten en clientela comiteril, señala él. El liberalismo empieza a infeccionar, a envenenar la cultura argentina en sentido amplio. Y a esto dedica gran parte de sus estudios. ¿Por qué? Y porque ahí radica nuestra mayor calamidad. A partir del momento en el que, como bien señalaba ese maestro enorme de la Argentina, que fue el padre Castellani, a partir del momento en el que la Argentina decidió ser otra, y lo logró, a partir del momento de la gran renuncia, que fue la renuncia a nuestra tradición. Entonces, por supuesto, dedicó muchos estudios a partir de esto, ¿no? La calamidad de Caseros y el desastre de Pavón como hitos, como mojones de muchas otras calamidades. Habrá quien nos corrija, pero nosotros creemos que la primera publicación de Enrique Díaz Araujo es del año 1965 y se llamó Teoría, Historia y Mecanismo de la Reforma Constitucional en nuestro derecho público. Fue publicado en una revista, IUS, revista jurídica de la provincia de Buenos Aires, ese año. No tenemos ese estudio, de manera que mal podríamos comentarlo, pero sí señalar su relación con un cuadernillo que sí tenemos, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Mendoza, que se tituló Dos planes para la organización nacional. Ese cuadernillo, que está basado en sus clases de historia argentina contemporánea, también data de 1965, ¿no? Y ya demuestra la preocupación de don Enrique respecto de esto que señalamos, ¿no?, el inficionamiento del liberalismo en nuestra cultura. En 1972, la editorial La Bastilla le publica su segundo gran libro. Después vamos a hablar del primero. La editorial La Bastilla además publicó un libro de Miguel Ángel Sena, que era un historiador, médico historiador importante, al que él recurre en varios de sus libros, que escribió una obra importante en la que menciona, ensalzándolo a Díaz Araujo, un libro que se llamó Los que escribieron nuestra historia. Es interesante. Bueno, La Bastilla le publica en Buenos Aires, en 1972, La política de Fierro. José Hernández Ida y Vuelta, un libro extraordinario, donde don Enrique presenta a un Hernández político en el sentido más amplio y más profundo y más laudable del término. No un político en el sentido empequeñecido, miserable de lo que nosotros hoy entendemos por político, ¿no? Un político, además de escritor, además de periodista, todo junto. Y un hombre que
pensó la Argentina a partir de 1870, en los años 70, donde el país ya se había convertido, dice don Enrique, en un modelo del liberalismo sui generis. Se había reemplazado aquel país criollo y había quedado este liberalismo sui generis que hasta hoy pervive. Al filo de los años 90, volvió sobre la cuestión de la organización nacional y retrató, hizo algo y caracterizó toda su obra, que fue escudriñar en ámbitos poco estudiados, son muchos en nuestra historia, y en personas poco estudiadas. Y así escribió Hombres Olvidados, que siguen olvidados, digamos, de la Organización Nacional. Primero Facundo Subiría y luego Mariano Fragueiro, ¿no? Esto en el 91 y en el 94. Y después, bueno, hay un par de opúsculos, de pequeños trabajos que señalan también esta dirección que él le dio desde un principio a su carrera, que son La generación política del 80, Maestros y discípulos, del año 68, y luego Consideraciones sobre Vélez Sarsfield y su obra del 71. Si bien Díaz Araujo fue abogado, es más, fue juez, fue camarista, no podemos encontrar, no encontramos en su obra un sesgo abogadil. Quiero decir, no quise ser despreciativo, quiero decir, no hay un sesgo hacia la historia del derecho, hacia la filosofía del derecho. De manera que estas consideraciones sobre el codificador Vélez Sarsfield se encuentran entre los pocos textos suyos dedicados casi por entero a la historia del derecho y la filosofía del derecho. A esta etapa de la Argentina fundacional se corresponde también una biografía extraordinaria, que es la de José Ingenieros, que le publicó Ciudad Argentina en el año 1998. Es una obra de envergadura, una obra muy importante, en la que él devela aspectos biográficos del gran famoso psiquiatra ateo, pero que además tiene un valor importantísimo, entendemos, porque allí lo que señala don Enrique es el derrotero de Ingenieros, de un liberalismo alberdiano, como él dice, a un marxismo acalicano. Y en ese tránsito, Ingenieros se convierte en una suerte de puente, en una suerte de símbolo de unión entre el liberalismo y el marxismo. Y acá hay una cosa muy importante, que es que discípulos de Ingenieros fueron Aníbal Ponce y Héctor Agosti, que son los verdaderos representantes o introductores del gramscismo en la Argentina. No hay que esperar hasta el alfonsinismo, hasta Marcos Aguinis, para reconocer las raíces infectas del gramscismo en la Argentina. Hay que irse a estos autores que surgen a partir de su discipulado respecto de José Ingenieros. Aníbal Ponce y Héctor Agosti. Es importante leer esta obra, digamos, de por sí, pero mirando las huellas que dejó Ingenieros. Por supuesto, respecto de este periodo, una gran obra de madurez de don Enrique, que fue del laicismo del 80 a la reforma universitaria del 18, los 3 tomos del 2015, donde nos explica verdaderamente, digamos, más allá de que esto es del 80 y el liberalismo empieza a introyectarse en las venas de la cultura argentina antes, se fija, se establece, se consolida a partir de la generación del 80, ¿no? Que hoy aparece notablemente ensalzada, ¿no?
y cuyo mayor representante, Roca, o uno de sus mayores representantes, aparece ensalzado, ¿no?, como el gran patriota de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, si alguno quiere ver lo que fue Roca, ¿no?, más allá de muchos matices que los estudios serios y concienzudos de don Enrique establecen, bueno, diríjense a la obra de Díaz Araujo y lo podrán ver. Además, el tema de la reforma del 18 él la había tratado en un libro interesante del año 89, que son 8 diálogos sobre la reforma del 18, que es efectivamente eso, un diálogo de él con alumnos acerca de esta reforma que tuvo tantas derivas negativas para la cultura y la educación argentina, cuyos efectos malsanos vemos hoy. Finalmente, el último periodo que toma en aquel libro, aquello que se llamó La Argentina, es el de la Argentina de la crisis, de 1930 en adelante. El primer libro de don Enrique es El GO, una experiencia militarista en la Argentina. Fíjense ustedes, toma el año 1943 para empezar a tirar de la madeja de la situación argentina. Y si bien, obviamente, don Enrique Díaz Araujo no fue precisamente peronista, yo no me atrevo a decir, bueno, es que no me atreva, sí, sí fue antiperonista, no fue gorila, sin duda. Pero si bien fue un hombre contrario al peronismo, claro está, a los 20 años estuvo dispuesto a dejar el cuero para enfrentarse al régimen, no escribió libros de envergadura sobre el peronismo, aunque sí algunas obras donde el peronismo se ve en escorzo. Y esta es una de ellas, ¿no?, donde dilucida un tema importante de nuestra historia, cuál es el surgimiento del GO, que ha sido mucho más mentado que estudiado. Cuando él lo hizo, empezó, por decirlo así, su carrera allí, su obra intelectual, su primer libro, lo escribió a partir de eso. Después, a mediados de los 80, escribió Apuntes de Historia Contemporánea, Irigoyen y la Guerra, obra también en 2 tomos, muy importante. Hacia fin de su carrera, hacia fines en su obra de madurez ya, un libro impresionante que es Año del 40, la Argentina en la hora norteamericana, el signo de Chapultepec. Comentó su señora esposa en el homenaje que se le hiciera hace un tiempito. Son 2 tomos del año 2017, donde estudia particularmente a un personaje también soslayado, o desconocido, o prácticamente sin estudio, como es Castillo, ¿no?, y el sostenimiento por parte de Castillo de la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Había que ser muy fuerte para ser neutral. Brasil, por ejemplo, no lo fue. Y Argentina, con Victorino de la Playa y con Hipólito Yrigoyen, y con Castillo, se bancó, perdónenme que lo diga así brutalmente, las presiones de uno y otro lado de los contendientes en ambas guerras. Y claro, esa neutralidad en uno y otro caso trajo consecuencias. En gran medida, que ese es el eje de la obra de este libro concreto, en gran medida, bueno, lo que significó la acción anti-argentina de Estados Unidos, ¿no? Sobre este periodo también, y como tema puntal, por supuesto estuvo la Guerra de Malvinas. Y esto en dos obras fundamentales. Malvinas, lo que no fue, historia no oficial, del 2001,
Y luego una exhaustiva investigación bibliográfica, además de reflexiones que enriquecen el libro, en sus estudios malvinenses del 2017. Malvinas lo que no fue es un magnífico análisis crítico en el que él incluso aborda aspectos no solo políticos y diplomáticos, sino estratégicos y hasta tácticos, que señalan el error o la sumatoria de errores que el generalato llevó adelante en nuestra gente, ¿no? Sin que obste en absoluto, sin que eso impida el ensalzamiento debido a nuestros héroes. Pero, y esto es algo que él dejó señalado y que también nos legó, el estudio de la gesta exige un mayor tratamiento de esta suerte de dislocación entre la guerra del generalato, que nunca terminó de darla, nunca terminó de convencerse de darla, y la guerra de los oficiales y suboficiales, de los subalternos y de los soldados, ¿no? Que fueron dos guerras distintas. En relación a este tema del generalato y del ejército, también de las Fuerzas Armadas, también infusionadas con liberalismo, está su libro De golpe en golpe, que escribió en coautoría con su discípulo Omar Alonso, que se encuentra aquí en el año 2007. También algunos precedentes, ¿no? Como 1930, Conspiración y Revolución, que es del año 97. Y en ese libro, De golpe en golpe, en el cual estudian esencialmente los golpes militares a partir de 1966, es decir, de la Revolución Argentina, hay una serie de cuestiones que son esenciales. Primero, la necesidad de estudiar a las Fuerzas Armadas no monolíticamente, o comprendiendo que no son bloques, ni fueron nunca bloques monolíticos, más allá de la hegemonía del liberalismo de ellas. Mal que nos pese. Primero eso. Las Fuerzas Armadas no son un bloque monolítico y absoluto. Primero eso. Y segundo, el reconocimiento de que los golpes militares en la Argentina, señaladamente a partir de 1966, tuvieron el influjo, y aquí esto es una idea que él le adeuda a su gran maestro Julio Irasusta, tuvieron el influjo de lo que Morras llamó el poder internacional del dinero. Y esto, junto con otras cuestiones, y otros sí, sus críticas al proceso, que son comunes a gran cantidad de pensadores de nacionalismo católico, hoy tildados de procesistas y de negacionistas. Esto se suma a aquellas críticas que el maestro hizo respecto del proceso malvinero, ¿no? Queremos decir, el proceso fue liberal. Y si hay algo que los enemigos de don Enrique, que son los nuestros, no pueden endilgarle, es justamente su carácter de procesista y de este neologismo basado en la cuestión del Holocausto, de negacionismo. Negacionismo. Tendrían que leer, si supieran, estos enanos, la obra de don Enrique para poder hablar y pretender injuriar. Hay una cuestión, una última cuestión sobre la historia argentina que queremos mencionar, que es de enorme importancia, pero no, sobre la que no me voy a explayar, y es el hecho de su contrapunto con el neocarlismo. Contrapunto doloroso en la cual los neocarlistas han salido absolutamente perdidosos y que comparte, digamos, en gran medida con Antonio Caponeto, que ha sido también el que ha sabido
darle unos buenos mandoblazos intelectuales a los otrora amigos carlistas, ¿no? O neocarlistas. Es muy importante, el aporte que realiza don Enrique Díaz Araujo a la cuestión a las cuestiones discutidas desde el neocarlismo. No por el neocarlismo, por los carlistas aquí y acullá, en sí mismos. No importa tanto eso, sino porque a partir de las falacias, de los sofismas, de la falta de inteligencia verdadera para mirar la historia, incluso a partir de los planteos utópicos del neocarlismo, como señala don Enrique Díaz Araujo, tomando como referencia a Thomas Molnar. A partir de eso, lo que nos ha pasado y nos pasa es que nos están creciendo entre nosotros quienes también desdeñan la existencia de la Argentina, desdeñan la existencia de la patria, partiendo de la base del sofisma de que somos hijos de la revolución. Sofisma en gran medida instituido por los otrora amigos carlistas. Bueno, es muy importante que se lean las reflexiones desde don Enrique respecto de eso, ¿no? En su primer trabajo, el primer trabajo que se publicó en Gladius en 2010 y que él replica en sus ensayos ásperos. Bien, terminamos con la Argentina, no terminamos con la Argentina. Dijimos que la Argentina es la columna vertebral, el amor doliente por la Argentina es la columna vertebral de la vida intelectual y personal de Enrique Díaz Araujo. Pero agrupamos otros temas, hacemos una agrupación de otros temas y tenemos que hablar, y esto así rápidamente, porque vuela el tiempo y no quiero aburrirlos, tenemos que hablar de otro grupo de temas que se concentran en la cuestión de la revolución y la reacción a la revolución. En principio, reconociendo la impronta de dos de sus principales maestros, don Rubén Calderón Bouchet y Alberto Falcionelli, a través de los cuales él comprendió o accedió a la comprensión, la importancia de la historia de las ideas políticas y, particularmente en Falcionelli, la importancia de comprender, de inteligir el proceso revolucionario. De allí que escribió uno de sus libros más conocidos, La rebelión de la nada o los ideólogos de la subversión cultural del año 1983. Que, si no recuerdo mal, estaba en aquellos clásicos contrarrevolucionarios, ¿no? En esa colección de clásicos contrarrevolucionarios. Que en realidad varios de los revolucionarios que él toma allí los había estudiado en obras, en artículos, en opúsculos anteriores. Un libro fundamental. Por otro lado, su estupenda biografía sobre el Che Guevara, aristócrata, aventurero y comunista, del año 2008. Un libro extraordinario, extraordinario. Y por último, y no estoy agotando ni haciendo exhaustiva la lista, por último, su extraordinaria investigación, de suyo esclarecedora y demitificadora, que es La guerrilla en sus libros, que son los 3 tomos, publicados en 2008, 2009 y 2012. Con ese afán de investigación, no de mera erudición, sino de investigación, y ese afán por la demostración, por el dato, ¿no? Por la verdad demostrada. Siempre y cuando el que acceda o el que pretenda acceder a ella esté dotado de honestidad. Por otro lado,
una tercera agrupación de temas que sintetizamos en los escritos sobre Hispanoamérica. ¿Sí? Es decir, sobre aquellos reinos de ultramar que devinieron en estados nacionales. Y aquí hay una serie de temas, una serie de escritos, yo me voy a detener solo en dos. En principio, Colón, medieval portador de Cristo, del 99, los protagonistas del descubrimiento de América, del 2001, y estos escritos coronados en una obra monumental, que son las casi 2000 páginas de América la viendo nada, que es del 2006. Es una obra extraordinaria. Allí se exponen las bases teológicas del descubrimiento, su sentido cristológico y mariano, la cuestión de los justos títulos, y una cosa muy importante, las impugnaciones de la Escuela Española del Derecho Natural al título de la donación pontificia. Y eso es muy importante, porque no le temblaba la pluma a don Enrique para criticar a quien hubiera que criticar, en virtud de su esencial honestidad intelectual. Y aquí hubo de criticar, al mismo tiempo que ensalzar, por ejemplo, a la figura de Carlos I, Carlos V, a partir de su actitud en la duda indiana, en lo que Alberto Caturelli denominó el drama de la conciencia cristiana que se hizo carne, y de qué manera, en el emperador. Pero más allá de la crítica a Carlos I, está la crítica a la Escuela Española del Derecho Natural, en el marco de la Segunda Escolástica, y particularmente a la figura de Vitoria, a la que, fíjense ustedes, le adjudica, en cierto modo, ciertos aires aún heréticos, toda vez que niegan la potestad temporal del pontífice. Hacen ahí un revuelo teológico, ¿no?, donde dicen la potestad temporal no la negamos, pero está en acto, perdón, está en potencia y no en acto, ¿no? Bueno, en fin. Pero lo que quiero decir es, justamente, ¿no?, más allá de poder o no estar equivocado en algunas cuestiones, el hombre no era infalible, lo que denota es esa honestidad intelectual, esa pasión auténtica por la verdad que se sintetiza en aquel dicho supuestamente de raigambre aristotélica, ¿no?, que señala: soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Bueno, esto se personificó extraordinariamente en Enrique Díaz Aragón. Bien, pero América, además de ser la bien donada, América también, por supuesto, resultó bajo ataque del liberalismo y sus derivaciones. Y a ello dedicó muchos escritos Díaz Aragón. Los efectos de la revolución en nuestro continente. Empezando por la epopeya cristera del año 97, hasta el sandinismo nicaragüense, los nuevos cristeros, la contrarrevolución cubana del año 2005, el internacionalismo salvaje del 2005 también, orígenes del democratismo latinoamericano y el allendismo chileno, que conoció muy bien. Por último, destacar ese estudio, también muy importante, que es Argentinos en Chile, del 2010, que tiene un plus, que es el hecho de que, como bien dijo Francisco, don Enrique también fue un argentino en Chile. También fue un argentino en Chile. Y allí trabajó Chico Ruiz Díaz, con Falcianelli, Dioclasis,
ahora no recuerdo mal, en Valparaíso, también en la Escuela Naval, hizo muchos amigos, pero cuando llegó la hora de la guerra en ciernes, por supuesto no dudó en volver y esclarecer punto por punto las disidencias con los hermanos chilenos, con los que ya tenemos diferencias seculares. Bueno, y ya apurando, terminando con este itinerario bibliográfico, los ensayos. Ensayos que son libros escritos en la urgencia de la hora, ante las cosas nuevas en la que nos pone los MOOC. Producto de eso, por ejemplo, Propiedad Indígena, glosas críticas del año 2009, la escucha si será importante en este momento gravísimo, ¿no?, que afecta a nuestra soberanía en sus múltiples facetas. Un libro muy destacable, Lesa Humanidad, del año 2012, en la que antes de lo que ahora es, no digo Vox Populi, pero ya más conocido, señaló no solo la falsedad ideológica de una justicia cooptada por la ideología, sino también las características del pacto, de ese pacto de negocios económicos e ideológicos que derivaron en la impudicia, en la impunidad en la que cotidianamente vivimos. Por otro lado, y perdón, no solamente que cotidianamente vivimos nosotros, sino también los 2.500 presos políticos que desde el año 2003 padecen y mueren en las cárceles argentinas, en los calabozos argentinos. Y finalmente también ensayos son sus ensayos básicos, del 18, ensayos ásperos del 18, decimos hoy, y digo de nuevo, ¿no? Allí aborda una serie de temas, muchos temas, siempre por supuesto, respaldado con su consolidada cultura y su erudición, los aborda casi al modo chestertoniano, ¿no? Ahí hay cosas extraordinarias, como uno de sus últimos artículos de ensayos ásperos, donde hace una suerte de homenaje a los hombres y prohombres del nacionalismo argentino, al que orgullosamente perteneció. Y también a determinados grupos intelectuales, de la vida intelectual del nacionalismo y del catolicismo argentino, como fueron el grupo SOAGE, tanta trascendencia en la filosofía del derecho, y la Academia del Plata. Finalmente, ya para terminar este recorrido, están los escritos que denominamos escritos misceláneos, que son escritos que expresan cuestiones o que se explayan sobre cuestiones que él siempre ha tratado y que han estado introyectados en toda su obra. Pero a los que de alguna manera, bueno, los tenemos como separados de la columna vertebral de su obra, ¿no? En ese marco puede ubicarse, por ejemplo, la teoría política de Julio Irasusta, donde él sistematiza las ideas del maestro Irasusta sobre la política, sobre el objeto de la política, sobre la importancia de la prudencia política. Y por otro lado, este libro sobre Irasusta del 95, y en el 2004, La política del bien común, ¿no? Más allá del tributo al gran maestro, se ocupa de sistematizar allí los grandes principios del orden político. También, por supuesto, prestó atención a las derivaciones del modernismo eclesial. Estudio de él, del año 99, que se titula Maritain y la cristiandad liberal. Reitero, de todos estos temas él ha hablado a lo largo de su obra, pero así en concreto, específicos, están estos. La influencia de su maestro Stephen Soler se ve en un trabajo suyo del año 80,
que es Historia y Biblia, la arqueología del cercano Oriente, evolución y cristianismo. Y después pegamos un salto temático, su homenaje a Gilson, un homenaje a su obra Síntesis de Fe y de Razón del año 2006. También sus aportes sobre el evolucionismo, publicados en Oikos, o por Oikos, como producto de aquellos encuentros de altísimo valor académico, que propició otro maestro del nacionalismo argentino que se llamó Patricio Radcliffe, fallecido en 2016. Otro libro interesante es Irracionalismos, del año 2009, donde desmenuza, literalmente, una de las obras de ese personaje, un tanto oscuro, que se llama Juan José Sebré. Y finalmente, las novelas, que bajo el seudónimo de Javier Pacheco escribió, y cuya lectura adeudamos. No las hemos podido conseguir ni las hemos leído. Esperamos hacerlo oportunamente. Hasta allí, nuestro itinerario. A partir de ahora, y en breves minutos, quiero señalar algunas cuestiones respecto del Enrique Díaz Araujo, historiador, pensador, católico, nacionalista, tradicionalista, pero sobre todo en su faceta de historiógrafo. Tuvo dos grandes maestros en la historiografía, concretamente, a los que él hizo siempre referencia. Uno fue el mencionado Stephen Soler, y el otro José María Rosas, hijo, que a pesar de su peronismo, admiró y siempre señaló, defendió, su figuratez de la perspectiva historiográfica. Nunca dejó de respetar a rajatabla la tarea historiográfica, don Enrique. Fue académico sin academicismo y fue científico sin cientificismo. En él, el reconocimiento del estatuto epistemológico de la historia no implicó sujetarse a cánones ideológicos. El método fue el propio. Fíjense, ¿no? El método, ¿no? La fijación, la obsesión por la metodología. ¿Cuál fue el método de don Enrique Díaz Araujo? Bueno, yo no podría decirlo en forma taxativa. El método partió de aquello que, y estoy queriendo encontrarlo, aquello que decía ese gigantesco pensador nuestro, que fue don Marcelino Menéndez y Pelayo. Decía, el primer deber de todo historiador honrado es ahondar en la investigación cuanto pueda, no desdeñar ningún documento y corregirse a sí mismo cuantas veces sea menester. Ese es, en principio, el método de don Enrique Díaz Araujo. El método, los métodos, están ordenados a un fin. Y mientras el método sea honesto, legítimo y bueno, ordenado a un fin que en el historiador es la obtención de una verdad demostrable, referida a un retazo de la realidad histórica, bueno, cualquier método entonces es útil. Lo malo es cuando los cacareados nuevos métodos historiográficos se interponen sobre los fines propios del historiador y terminan conduciendo a hipótesis, interpretaciones, hermenéutica de la hermenéutica, para terminar imponiendo falsías, para terminar haciendo obra de falsarios. Lo dice el mismo don Enrique. Historiador es un título que le queda grande a ciertos cronistas desabridos y salomónicos, que quieren cubrir sus falencias
con el argumento del purismo metodológico. Díaz Araujo no fue un diletante ni un esteticista. No se regodeó egoístamente en conocimientos para guardárselos para sí. No contempló la verdad en solitario para guardársela. Por el contrario, partió del apotegma de bonum diffusivum sui, es decir, la cualidad, una de las cualidades de lo bueno es su difusión, su irradiación. De modo que si alcanzó un puñado de verdades, un conocimiento rico en valores, comprendió que debía compartirlo con el prójimo. Para Enrique Díaz Araujo, historiador y argentino, la transmisión a sus contemporáneos de las verdades a las que había accedido era tan importante como aquello contemplado en sus estudios. Y en este sentido seguía al viejo Tucídides, que decía: haber adquirido conocimientos sin el talento de comunicarlos es exactamente igual que no haber pensado nunca. No cayó don Enrique en la barbarie del especialismo de la que hablaba Ortega, y entendió que debía empeñarse en una reflexión filosófico-teológica y recurrir a la literatura y a la poesía para poder transmitir más y mejor la forma que había comprendido, lo que había inteligido. Trabajo, disciplina, enorme sed intelectual, acompañada por una singular vocación de enseñar, una gran pasión por los libros sin llegar a la librolatría. Y sobre todo un pensamiento libre, lejos del enjaulamiento ideológico o doctrinal. No fue un propagandista, sino, en sentido lato, un apologeta, un defensor y propagador de la verdad. Y dos cuestiones más pequeñas, breves, quise decir, sobre su estilo. No hay rechinar de dientes en sus páginas. Díaz Araujo escribió, y se nos disculpará la analogía, como combate un soldado cristiano, que dispara, sin odio. Así escribió, sin odio, sin resentimientos. Toda su obra ha de comprenderse, ha de partir de la comprensión subespecie aeternitatis, un reconocimiento de que Cristo está en su casa en la historia. Y como ha dicho el maestro Antonio Caponeto hace poco, el historiador sabe que el cielo irrumpe en la historia, que hay una vinculación frontal entre las cosas terrenas y las celestes, y que en consecuencia ninguna explicación completa del suceder humano podrá prescindir del reconocimiento del plan divino. Y esto, en toda su plenitud, lo comprendió don Enrique. Y terminamos. Hemos titulado esta conferencia Ojos mejores para ver la patria, remitiéndonos a aquella oda lugoniana denominada A los Andes, que formó parte de sus odas seculares. Lugones, uno de nuestros mayores poetas, escribió en 1910 esta obra maravillosa, en una Argentina que era otra Argentina, en algún sentido, ¿no? Una nación rica, poderosa, el granero del mundo, reconocida internacionalmente, fuerte, pero que tenía en simiente lo que vendría. Tenía en simiente lo que venía. Tenía en simiente la impostación, la negación de la auténtica tradición. Tenía en simiente aquello que decía Castellani. La Argentina quiso ser otra y lo logró. Y algo de eso intuyó Lugones. Tanto así que unos años después, en 1924, en la conmemoración de Ayacucho, habría de señalar: ha llegado la hora de la espada. Algo de eso intuyó. Pero es importante pensar en esta oda a los Andes,
Porque en esa Argentina, la de los ganados y las mieses, como decía Lugones, la Argentina del Centenario, este hombre extraordinario nuestro, que fue don Leopoldo, decía, reconozcamos a los Andes, esas moles perpetuas en que a sangre y fuego nuestra gente labró su mejor paz. Son aquellos Andes que son los de Enrique y son los nuestros también. Los ángeles que representan una metáfora de esta patria nuestra. Una metáfora en el sentido de que hay que mirarla mejor, de que hay que mirarla con ojos mejores, espejados en la esperanza, pletóricos de fe, suavizados por la caridad. Y decía Lugones, y también Enrique, decía Lugones, respecto de los ángeles y también de la patria. Llevadles a los niños a que los vean, haced que se ennoblezcan de montaña. Yo, que soy montañés, sé lo que vale la amistad de la piedra para el alma. La virtud en los montes se humaniza, cual toma buen olor la hierba amarga. Y la pálida fuerza de los mármoles, por los cascos de hielo anticipada, abren la libertad de su belleza ojos mejores para ver la paz. Nada más, muchas gracias. Bueno, profesor impecable como siempre. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas para los interesados. Los que quieran realizar su pregunta la pueden dejar en el chat. El profesor la va a ir respondiendo. Mientras tanto, profe, ¿cómo definiría usted, una pregunta personal, cómo definiría usted, tras toda esta conferencia, en una sola palabra a don Enrique? En una sola, porque ya dijo mucho. ¿Qué significó? Bueno, es un esfuerzo importante el que me pedís, ¿no? Y uno tiende inmediatamente a hablar del maestro, ¿no? Maestro. No del maestro infalible, más de una palabra. No del maestro infalible. Del maestro, reitero, y extenderme a una frase. El maestro que leyó dentro del ser de la Argentina, estudiando su decurso histórico. Y que comprendió la necesidad de rescatar a la Argentina de todos los ataques que ha recibido, de todos los ataques que nosotros también le damos, que nosotros también protagonizamos. Y en esto, por eso también volver a esa obra extraordinaria que yo conocí hace poco cuando se publicó, son los artículos de don Leonardo Castellani, de Dinámica Social, reunidos en la otra Argentina. Aquí ya no hay tiempo ni lugar para edulcoramientos. Hay que advertir la gravedad de la hora patria, acrecentada minuto a minuto, y ni que hablar en los últimos 15, 16 meses, ¿no? Si me permiten, hay una de las cosas que dice Castellani allí, que es durísima. En ese artículo, concretamente, que se llama La otra Argentina, y que le dio el título al libro, la compilación. La tragedia de la Argentina es que quiso ser otra y lo consiguió. Ahora está condenada a ser otra indefinidamente, como los brutos animales de la tierra y los condenados en el infierno. No hay edulcoramiento posible aquí. Pero también dijo Castellani, si nos levantamos y levantamos la bandera de la vieja Argentina, no de la otra, de la impostada, de la inventada,
sino de esta Argentina, bueno, entonces estamos listos. Si muchachos llenos de absurdo coraje juvenil no compran con su vida estos escombros venerables para recimentar con ellos la catedral futura, estamos en la decadencia irremediable. Y además, estamos en ridículo. Bueno, muchachos, se dice, habla de muchachos de 30 años, también pueden ser muchachos de 50, ¿no? Para tirarles todo el fardo. Acá Juan Pablo Cafaro pregunta, bueno, primero, buenas noches, profesor, muchas gracias por su conferencia. ¿Qué obra considera o recomienda para iniciarnos a la producción de Enrique Díaz Araujo? Bueno, hay muchas preguntas, usufructué, digámoslo así, para poder hacer este itinerario, ¿no? Es aquello que se llamó la Argentina. Que reitero, es una obra de síntesis, pero con síntesis no queremos decir esquemática, sino sumamente rica, pero que da algunos indicios, algunas señales, para luego abordar más específicamente las cuestiones así señaladas en el resto de sus libros, ¿no? Es un libro del año 2002, aquello que se llamó La Argentina. No Argentina, sino La Argentina. Y por último, si no hay más preguntas, ¿qué palabras o qué mensaje le podría dejar a los jóvenes que están defendiendo la memoria del profesor? Como en el caso de nuestra agrupación, que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras defendiéndolo ante todas las mentiras que están diciendo sobre él, especialmente acerca de los dichos que, según dicen, estaba a favor de la dictadura, que niega a los desaparecidos, o sea, que ataca a los universitarios. ¿Qué podría dejarle a estos jóvenes que están conectados y que no están conectados, pero que están todos los días en la facultad defendiendo la memoria del profesor? Sí, Francisco, está muy bien. En la medida de lo posible, hacer caso omiso de los enanos morales y espirituales, en la medida de lo posible. Paralelamente, continuar con el estudio y el consabido homenaje de la obra de Enrique Díaz Araujo, homenaje y estudio que debe sumarse a la obra de tantos otros que forman parte de nuestro pensamiento, ¿no? Y continuar admirándolo, a partir de su estudio, admirándolo. A él, a muchos hombres de nuestro pensamiento y a muchos hombres arquetípicos de nuestra historia. Admirar, admirar. Decía un enorme filósofo, singular, atípico, colombiano, que se llamó Nicolás Gómez Dávila, decía, negarse a admirar es marca de la bestia. Hay que elevar los ojos a los que son, hacia los que son superiores, que están más altos. Y dejar que los enanos se miren los pies. Dice, yo no puedo dar consejos de nada, pero en principio me parece que sería por ahí, Francisco. Bueno, si no hay más preguntas, vamos por finalizado esta conferencia. Les recordamos a todos que hemos dejado el link del formulario de asistencia en el chat para que puedan acceder a la certificación. No se olviden de llenarlo. Y bueno, la grabación de esta conferencia va a estar subida en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, así quien quiera repetirla o quien quiera pasarlo a algún contacto, lo va a tener a disposición. En los próximos días vamos a estar mandando los certificados, no se preocupen, y bueno, estaremos en contacto. Profesor, nuevamente, de parte de todo el equipo de FIL, de Juan Tomás, de los chicos que están acá también entre el público, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos verlo no solamente por videollamada, sino que venga a nuestra facultad también a dar alguna conferencia cuando se pueda, obviamente. Bueno, siempre es un gusto ir a Mendoza, así que sí, encantado, encantado.
No sé si allá está instituido el bozal. Yo no uso bozal, así que eso lo tendremos que evitar. Cuando no sea necesario, iré con todo gusto. Eh, yo estoy muy agradecido a ustedes, muchachos, como siempre, y además a los amigos que se han sumado, especialmente a Omar, a Patricia y a Andrea, que son amigos y sobre todo por su calidad de discípulos de, de don Enrique. Espero no haber pifiado demasiado en estas reflexiones acerca de su maestro en principio, que fue el maestro de ellos. Muchas gracias. Se lo harán saber, profe. Bueno, Seguro, seguro. muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche.